Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal, el PayPal me lo encontrarás en la descripción, o encuentra más formas de apoyar y contenido premium en el link que aparece también en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador, síguenos, comparte y comenta. Vamos a situarnos en un día muy concreto, 19 de abril de 1995. Miércoles por la mañana, Oklahoma City. Y a las 9:02 de esa mañana, el tiempo, literalmente, se detuvo. Un camión bomba explota frente al edificio federal Alfred P. Murrah. Y esa explosión desató el acto de terrorismo doméstico más mortífero en la historia de Estados Unidos hasta que llegaron los atentados del 11 de septiembre. Y el objetivo de nuestro análisis hoy es justo ese: profundizar en los hechos. Sí, no solo para recordar la devastación, que por supuesto es fundamental, sino para intentar entender el porqué. Vamos a ver la magnitud del ataque, cómo fue la caza de los responsables y, quizá, la pregunta más inquietante de todas. ¿Qué lleva a un veterano condecorado del ejército a cometer una atrocidad así contra su propio país? Esa es la clave. A Estados Unidos para siempre, basándonos en un conjunto de fuentes que nos van a permitir tener una imagen muy completa. Empecemos por lo más básico. El arma. El arma del crimen, que es de una simpleza que asusta. Era un camión de alquiler de la empresa Ryder, algo que ves todos los días. Totalmente, pero, claro, lo que había dentro no era nada cotidiano. Una bomba casera de unos 2.300 kilogramos. Una mezcla de nitrato de amonio y nitrometano, lo que se conoce como ANFO. Timothy McVeigh aparcó el camión, encendió una mecha de 2 minutos y se fue. Y la explosión que siguió fue, cataclísmica. La onda expansiva fue tan potente que se llegó a sentir a casi 50 kilómetros de distancia. ¿50 kilómetros? Sí. Y la explosión no es que rompiera cristales, es que arrancó de cuajo toda la fachada norte del edificio, 9 plantas. El edificio no se vino abajo del todo en ese instante, pero el colapso fue masivo. En un segundo, a las 9:02 de la mañana, el edificio Murrah se convirtió en una tumba de hormigón y acero para cientos de personas. Y las cifras es que son abrumadoras. Hay que recordarlas para entender la escala. Murieron 168 personas. Y entre ellas, 19 niños. Niños menores de 6 años. Estaban en la guardería del segundo piso, la America's Kids Daycare Center. Además de los muertos, más de 680 personas resultaron heridas. Pero es que la destrucción no se limitó a ese edificio. Para nada. El efecto fue mucho más allá, ¿verdad? Sí, el ataque dañó o destruyó 324 edificios en un radio de 16 manzanas. Incineró 86 coches y reventó los cristales en 258 edificios cercanos. Una auténtica zona de guerra. El coste económico se estimó en más de $652 millones de la época. Fue un ataque al corazón de una ciudad entera. Y en medio de todo ese caos, de los escombros, de los equipos de rescate, surgió un detalle forense que a día de hoy sigue sin resolverse. Sí, es un detalle bastante macabro, la verdad, pero fascinante desde el punto de vista de la investigación. Se encontró una pierna izquierda cercenada. ¿Una pierna? Una pierna izquierda. Y nunca se ha podido identificar de forma concluyente. Se ha especulado que podría ser de una víctima número 169 o quizá de una de las ya identificadas. Es increíble. ¿Ni siquiera con los análisis de ADN más recientes? Nada. En 2015 se hicieron nuevos análisis, se descartaron 10 víctimas, pero el misterio de esa extremidad sigue sin resolverse. Vaya. Pero si hay algo todavía más increíble, es que al responsable de todo esto no lo encontraron por una investigación compleja, sino por pura casualidad, por una multa de tráfico. Es uno de esos giros del destino que parecen de película. Es que mientras el FBI estaba montando una de sus operaciones más grandes, con el nombre en clave OK Bomb, el culpable ya estaba detenido. Exacto. A ver, aclaremos esto. 90 minutos después de la explosión... ¿Solo 90 minutos? Sí. Un agente estatal llamado Charlie Henger detiene a Timothy McVeigh
porque conducía un coche viejo, un Mercury Marquis del 77, sin matrícula. Algo tan simple como eso. Y encima, el agente Henger le ve un bulto sospechoso bajo la chaqueta y lo arresta también por posesión ilegal de un arma de fuego. O sea que el terrorista más buscado del país estaba en un calabozo por un delito menor, mientras todo el país lo buscaba. Justo eso. Y mientras él estaba en esa celda, la investigación del FBI avanzaba a toda velocidad. ¿Cuál fue la primera pista clave? Una pieza de metal entre los escombros, el número de identificación de un eje del camión Ryder. Eso les llevó directos a la agencia de alquiler en Junction City, Kansas. Y ahí, con la descripción de los empleados, un artista del FBI dibujó un retrato robot. Un retrato del hombre que alquiló el camión con el alias de Robert Kling. Y aquí es donde la suerte o la casualidad vuelve a jugar un papel decisivo. Totalmente. Entra en escena Lea McCown, la gerente de un motel local, ve el retrato robot en las noticias y lo reconoce al instante. ¿Era Timothy McVeigh? El mismo. Se había alojado allí. Ella es la que le da el nombre real a los investigadores. Un momento, para que me aclare. El FBI está con la mayor investigación de su historia y el culpable está a 2 condados de distancia en un calabozo por una infracción. Es casi cómico. ¿Cómo conectan los puntos? Pues con una llamada de teléfono que tuvo que ser surrealista. Los agentes federales, ya con el nombre de McVeigh, empiezan a llamar a las cárceles de la zona. Por si tenía antecedentes o algo. Exacto. Cuando llaman a la del condado de Noble, donde lo había llevado Charlie Hunger, y preguntan por él, el oficial al otro lado, tras una pausa, responde: «Sí, ese tipo todavía está aquí». ¡Qué momento! La caza había terminado. En pocos días, McVeigh y su principal cómplice, Terry Nichols, fueron acusados formalmente. Pero no estaban solos. Había una pequeña red detrás, ¿no? Hacemos una breve pausa para recordar que pueden apoyar la continuidad de este proyecto. Si encuentran valor en estas conversaciones, consideren hacer una donación a través de PayPal. El enlace está en la descripción de este episodio. También pueden explorar otras formas de apoyar a través del link que aparece en la descripción. Gracias por ayudarnos a seguir arrojando luz sobre estos temas. Retomamos el hilo. Sí, aunque muy pequeña. La investigación identificó a Michael Fortier, un amigo de McVeigh del ejército. Él conocía los planes. De hecho, ayudó a explorar el objetivo. ¿Y su mujer también estaba implicada? Su esposa, Lori Fortier, sí, ayudó a laminar un carné de conducir falso. Ambos acabaron testificando. A cambio, Lori recibió inmunidad total. ¿Y Michael Fortier? Michael fue condenado a 12 años de cárcel, pero por un delito muy específico: no alertar a las autoridades de que se iba a cometer un atentado. ¿Y el otro conspirador principal, Terry Nichols, cuál fue su destino? A Terry Nichols le cayeron 161 cadenas perpetuas, una por cada una de las víctimas mortales que no eran agentes federales. El mensaje era claro: una vida por cada vida que ayudó a quitar. Vale, tenemos el perfil. Un soldado ejemplar, condecorado, que sirve en la guerra del Golfo. La pregunta del millón es obvia. ¿Qué se tuerce? ¿Cómo se pasa de héroe de guerra a terrorista doméstico? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es que su radicalización fue un proceso gradual, lento, alimentado por un odio cada vez más profundo hacia el gobierno federal. En su mente, el gobierno se había vuelto opresivo, totalitario. Exactamente. Y este sentimiento se cristalizó, se hizo mucho más intenso a raíz de 2 acontecimientos que, para él, fueron la prueba definitiva de esa tiranía. El primero, supongo, fue el incidente de Ruby Ridge en el 92. Correcto, un enfrentamiento entre agentes federales y la familia de Randy Weaver en Idaho. Murieron la esposa y el hijo de Weaver. Para McVeigh y el movimiento de milicias, eso fue una prueba de la brutalidad del gobierno. Y el segundo, y quizá el más determinante, fue la masacre de Waco al año siguiente. Sin duda. El asedio de 51 días en 1993 al rancho de la secta de los Davidianos acabó con un incendio en el que murieron 76 personas, muchos de ellos niños. Y McVeigh no solo lo vio por la tele, estuvo allí. Estuvo allí, en los alrededores, vendiendo pegatinas antigubernamentales, observando. Para él fue algo personal. De hecho, fíjate, programó el atentado de Oklahoma para que coincidiera con el 2º aniversario del final del asedio de Waco. Era un acto de venganza, simbólico y deliberado. Totalmente. Y en todo este proceso, en esa radicalización, hubo un libro que jugó un papel clave, ¿no es así? Los diarios de Turner. Sí.
y esto es fundamental para entender su mentalidad. Estaba muy influenciado por esa novela escrita por un supremacista blanco, William Luther Pierce. Ese libro es una especie de Biblia para estos grupos de extrema derecha. O sea, que no es que solo coja ideas abstractas del libro, es que está siguiendo un guión, literalmente. Exactamente. Y esa es la idea aterradora. El libro le dio un plan de acción. Narra una revolución violenta contra el gobierno que empieza precisamente con la voladura de la sede del FBI con un camión bomba. Hecho con nitrato de amonio. El mismo compuesto. El libro le quitó la necesidad de imaginar, le dio un plan detallado, hizo que el salto del pensamiento a la acción fuera peligrosamente corto. Lo que nos lleva a su propia justificación, porque él nunca se vio a sí mismo como un asesino. Jamás. Él se veía a sí mismo como un soldado en una guerra que él había declarado contra un gobierno tiránico. El simbolismo era crucial para él. La camiseta que llevaba cuando lo arrestaron. Exacto. En el pecho, el retrato de Abraham Lincoln y la frase «Sic semper tyrannis», así siempre a los tiranos. Las mismas palabras que supuestamente gritó John Wilkes Booth tras asesinar a Lincoln. Y en la espalda llevaba otra cita, ¿no? Sí, una de Thomas Jefferson. El árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. En su mente, él era el patriota. Él era el que regaba ese árbol. Y esa visión de sí mismo como un soldado es lo que usó para justificar lo injustificable. En sus propias palabras, las 168 víctimas, incluidos los 19 niños, eran daños colaterales. Es una terminología tan fría, tan militar. Es la única forma en que alguien podría racionalizar un acto así, supongo, deshumanizando a las víctimas. Exacto. Y esa deshumanización es el núcleo. En una entrevista llegó a decir, y cito, «Me pareció terrible que hubiera niños en el edificio». ¿Pero lo justificó? Inmediatamente después. Comparó sus muertes con las de los niños fallecidos en Waco o en los bombardeos de Estados Unidos sobre Irak. Su declaración más famosa es escalofriante. Si existe un infierno, estaré en buena compañía con muchos pilotos que también tuvieron que bombardear a inocentes para ganar una guerra. Y desarrolló esta lógica perversa aún más. Desde la cárcel en 1998, escribió una carta argumentando que su acto era moralmente equivalente a las acciones militares de Estados Unidos. Cuestionaba la hipocresía del gobierno. Sí, decía que cómo podían condenarle por usar un arma de destrucción masiva cuando ellos habían lanzado bombas sobre Hiroshima, Nagasaki o Bagdad. Su pregunta era, ¿quiénes son los verdaderos bárbaros? Un razonamiento retorcido, pero que nos muestra su lógica interna. Es clave para entender su mentalidad. Fíjate que una evaluación psiquiátrica de la época lo describió como una persona esencialmente buena que hizo una cosa verdaderamente terrible. Es una frase que cuesta mucho digerir. Es muy controvertida, desde luego, pero apunta a esa disociación. La idea de que podía ser un buen soldado, un buen amigo, y al mismo tiempo cometer un acto de maldad absoluta porque lo enmarcaba dentro de una guerra que solo existía en su cabeza. El final de la historia judicial de Timothy McVeigh era previsible. Fue declarado culpable de 11 cargos federales y condenado a muerte. Lo ejecutaron con inyección letal el 11 de junio de 2001, pocos meses antes de los atentados del 11S. Y en sus últimos momentos, su única declaración fue una copia de un poema. El poema Invictus de William Ernest Henley. Un poema sobre ser el amo de mi destino, el capitán de mi alma. Hasta el final, se vio a sí mismo como un mártir que controlaba su propia narrativa. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas entregadas a su abogado con la instrucción de que su destino final fuera secreto para siempre. Para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación. El atentado tuvo consecuencias legislativas inmediatas, claro. Sí, como resultado directo, el Congreso aprobó la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996, endureció mucho las leyes y, sobre todo, reforzó drásticamente la seguridad en torno a todos los edificios federales. Hoy, en el lugar del edificio Murrah, se alza el Oklahoma City National Memorial. Es un espacio de recuerdo muy poderoso. Lo es. Tiene un estanque reflectante, flanqueado por dos grandes puertas de bronce. Una lleva la inscripción 9.01, el último momento de paz. Y la otra 9.03, el primer momento de la recuperación. Y el agua en medio representa el instante de la explosión, las 9:02,
El momento que lo cambió todo. El atentado de Oklahoma City fue una llamada de atención brutal. Demostró que la amenaza del terrorismo doméstico en Estados Unidos era real y era letal. Expuso que el extremismo violento podía nacer y crecer en casa. Alimentado por la desconfianza en el gobierno, las teorías de la conspiración y una ideología de odio. Y la historia de Timothy McVeigh es un recordatorio escalofriante de ese proceso, de cómo un individuo, un ciudadano, un soldado, puede radicalizarse hasta cometer una violencia inimaginable. Y no solo eso, sino justificarla ante sí mismo y ante el mundo como un acto de guerra patriótico. Y esto nos deja con una última idea para la reflexión. Timothy McVeigh pidió que su ejecución fuera televisada para todo el país. Quería que su muerte fuera un espectáculo público, su último acto de propaganda. La petición, por supuesto, fue denegada. Pero se autorizó una retransmisión por circuito cerrado para unos 250 supervivientes y familiares de las víctimas. Lo que plantea una pregunta bastante incómoda. Cuando el Estado ejerce la pena máxima en nombre del pueblo, ¿debería ese acto ser público, transparente o permanecer oculto? Y si la sociedad no puede soportar verlo, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de la ejecución misma? Gracias por acompañarnos. Les extendemos un cordial saludo. Recuerden que pueden apoyar este proyecto a través de PayPal o explorando más opciones en el enlace que encontrarán en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SV. Hasta la próxima.